el sonido de tu alarma. Te resulta familiar, ¿verdad? El peso de las sábanas, el aroma de tu café matutino, la misma ruta al trabajo, el mismo escritorio, la misma silla, las mismas caras de ayer, las mismas tareas de la semana pasada. Hay un ritmo en eso, una previsibilidad que parece seguridad, que parece comodidad. Pero, ¿y si te dijera que esa sensación es una mentira? Una mentira hermosa, cálida y mortal. No es seguridad, es una jaula con barrotes invisibles. No es vida, es un ensayo de una vida que tal vez nunca vivas. En nuestras últimas conversaciones hablamos de ese momento escalofriante, cuando te das cuenta de que tu vida está en piloto automático. Nombramos esa sensación gris que lo cubre todo, la llamamos adormecimiento diario. Tal vez te preguntaste de dónde viene esta desconexión. ¿Por qué me siento tan apagado si todo parece estar bien? Yo me hice esa pregunta durante años, atrapado en un ciclo invisible. Busqué respuestas en libros de psicología y textos antiguos, pero la verdad era simple y estaba justo frente a mí. La fuente del adormecimiento era eso que más valoraba, mi zona de confort. Hoy vamos a desafiar una idea sagrada del mundo moderno, que una vida cómoda es una buena vida. Pero quiero dejar algo claro. No me refiero al descanso después de una batalla, ni al refugio que buscas en medio de una tormenta. Ese descanso es necesario, es sanador. Lo que quiero decir es otra cosa. La jaula dorada de una vida sin desafíos, la prisión de terciopelo de la rutina que lentamente borra los colores de tu mundo. Como alguien que desperdició 2 décadas en esa prisión cómoda, te lo digo sin rodeos, tu mayor enemigo no es el caos ni el fracaso, es la zona de confort disfrazada de paz. Nuestro cerebro está diseñado para sobrevivir, no para ser feliz. Sobrevivir significa buscar placer, evitar el dolor, encontrar un entorno predecible y quedarse allí. En el mundo antiguo, eso era brillante. Hoy, ese mismo mecanismo está en nuestra contra. Los psicólogos lo llaman la cinta hedónica. Imagina que estás en una caminadora. Quieres una mejor vista, así que caminas más rápido. Y al principio se siente bien. Lograste tu meta, pero minutos te acostumbras y esa nueva velocidad se vuelve tu nueva normalidad. La alegría se va. Y para sentir lo mismo otra vez necesitas correr más rápido. Eso es lo que pasa con la comodidad. Consigues esa promoción, ese auto, ese departamento más grande. Y claro, te sientes feliz por un rato. Pero tu cerebro se adapta. Y lo quiere especial, se vuelve estándar. La cinta nunca se detiene. Y esa búsqueda de comodidad te condena a estar insatisfecho. No es un problema moderno. Hace 2000 años, Séneca ya lo veía venir. Uno de los hombres más ricos de Roma, y sin embargo, le tenía miedo a la comodidad. Dijo: una buena fortuna sin interrupciones es una prueba que nadie supera. Para él, una vida sin retos no era una bendición, sino una trampa imposible. Séneca y otros estoicos como Marco Aurelio practicaban lo que hoy nos parecería locura, la incomodidad voluntaria. Vestía ropa pobre, comía alimentos simples, dormía en el suelo, aunque tuviera una cama suave cerca. ¿Era masoquista? No, era estratega. Estaba entrenando su mente, aprendiendo a distinguir entre deseo y necesidad. Al elegir pequeñas incomodidades controladas, se estaba vacunando contra la desgracia, porque quien nunca ha enfrentado la adversidad es frágil, su espíritu no ha sido probado.
El menor problema lo quiebra. Y eso hace tu zona de confort contigo. Te vuelve frágil. Te susurra que no puedes con el estrés, que no eres lo suficientemente fuerte para lo desconocido, que el cambio es una amenaza. Durante años, mi vida fue un monumento a la comodidad. Un trabajo estable, ingresos predecibles, una rutina que funcionaba como un reloj. Desde afuera parecía que todo iba bien, pero por dentro me estaba ahogando. Mi zona de confort no era paz, era evitación. Evitaba conversaciones difíciles porque me incomodaban. Evitaba proyectos nuevos por miedo a fracasar. Evitaba viajar porque me sentía abrumado. Evitaba decir mi verdad porque alguien podría no estar de acuerdo. Cada decisión era para minimizar el riesgo, eliminar la incertidumbre. Y en ese proceso me eliminé a mí mismo. La persona que podía llegar a ser moría lentamente bajo montañas de decisiones seguras. Ese adormecimiento era el grito de mi alma pidiendo ayuda. Una alarma que me decía que la casa estaba en llamas, pero yo estaba demasiado cómodo para salir corriendo. Romper esa prisión no fue un acto heroico, fue una pequeña decisión incómoda. Y luego otra, y otra más. Me daba miedo, pero por primera vez en años me sentía vivo. Existe una alegoría ancestral que lo describe todo. La alegoría de la caverna de Platón. Imagínate prisioneros encadenados desde su nacimiento, mirando una pared blanca. Detrás de ellos, una fogata. Y personas caminando, proyectando sombras en esa pared. Para los prisioneros, esas sombras son toda su realidad. Les ponen nombres, las analizan, las creen verdad. Esa caverna es tu zona de confort. Las sombras, tus rutinas, hábitos, creencias no cuestionadas, predecibles, familiares, cómodas. Tu mundo. Ahora imagina que uno de esos prisioneros se da vuelta y ve el fuego. La luz le duele los ojos. Está confundido, aterrado. Ve los objetos reales y no los cree. Quiere volver a las sombras. Ese dolor, esa confusión, es dejar la zona de confort. Es el shock de descubrir que lo que creías real era solo el eco pálido de una verdad más profunda. Si lo arrastraran fuera de la cueva y lo llevaran a la luz del sol, el dolor sería insoportable al principio. Pero con el tiempo, sus ojos se ajustarían. Vería el mundo real, el sol, los árboles, la vida, y entendería lo patético que era su mundo de sombras. Sentiría compasión por los que aún están dentro. Pero si regresara a contarles, ¿le creerían? No. Lo llamarían loco. Dirían que se arruinó la vista. Y si pudieran, lo matarían. La gente defiende su zona de confort con uñas y dientes, porque la alternativa es mirar de frente la luz brutal, dolorosa y brillante de la verdad de quién eres y quién podrías llegar a ser. Salir de la caverna no significa destruir tu vida. No se trata de renunciar a tu trabajo e irte a un monasterio. Eso es solo otra forma de escape. Se trata de hacer una sola elección consciente. Una pequeña incomodidad. Gira un poco la cabeza. Mira más allá de la pared. Aquí está tu primer desafío. Hoy, rompe una rutina. Hazlo deliberadamente. Si siempre tomas café, toma té. Si vas por la misma ruta, cambia aunque sea más larga. Si escuchas la misma música, pon algo que detestes. Si almuerzas en tu escritorio, sal afuera, sin teléfono. Suena simple, llegó trivial. No lo es. No solo estás cambiando un hábito, estás enviando un mensaje poderoso a tu sistema nervioso. Estás diciendo, yo mando, no mi programación. Estás diciendo al miedo, no me controlas. Este pequeño acto de rebeldía
Es el principio de todo. Es la primera grieta en los muros de tu prisión. Ya hemos identificado al enemigo. La zona de confort engañosa. Hemos visto cómo nos adormece y nos vuelve frágiles. Pero ahora viene la pregunta más profunda. ¿Quién construyó esta prisión? ¿Quién forjó esas cadenas? La respuesta es incómoda. Nosotros mismos, con una fuerza poderosa e invisible. Una historia. La historia que te cuenta sobre quién eres, qué puedes lograr y qué mereces. Casi nadie cuestiona esa historia. Pensamos que somos esa historia. En nuestra próxima conversación, vamos a hacer algo prohibido. Vamos a tomar esa historia, ponerla sobre la mesa y cuestionarla.